Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 68 años y mi propia hija me dijo, «Papá, no te necesitamos más», después de que financié sus estudios de medicina, le compré casa, auto y mantuve a toda su familia durante años. Pero lo que ella no sabía es que yo controlaba absolutamente todo su mundo financiero y estaba a punto de cerrar cada cuenta, cada tarjeta y cada privilegio que creía que eran suyos para siempre. Imagínate la escena. Después de trabajar 45 años como contador público, después de construir un patrimonio sólido, ladrillo por ladrillo, después de sacrificar mis propios gustos para que mi hija Valentina tuviera la mejor educación privada, las mejores oportunidades, después de pagarle hasta la luna de miel en Europa, ella me mira a los ojos y me dice, «Papá, ya no te necesitamos más, podés dejar de venir tanto por casa», como si yo fuera un vendedor ambulante que molesta, como si mis visitas fueran una invasión a su privacidad perfecta. «Es que los chicos ya están grandes y necesitan su espacio», me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente y quería salir con amigas. Y además, Ricardo y yo queremos tener más tiempo para nosotros como pareja. Ricardo, su marido, un médico que se creía el salvador del mundo, asintiendo desde el sillón que yo había pagado. Pero acá viene lo más interesante. Mi hija nunca supo que cada peso que ella gastaba pasaba por mis cuentas primero. Nunca le conté que la casa donde vivía estaba escriturada a mi nombre hasta que ella cumpliera 40 años. Tampoco sabía que el auto último modelo que manejaba estaba financiado con una tarjeta de crédito corporativa de mi empresa. Y mucho menos se imaginaba que los colegios privados de mis nietos, las obras sociales de lujo, las vacaciones en Punta del Este, todo, absolutamente todo, dependía de que yo siguiera abriendo mi billetera mes tras mes. Esa noche, sentado en mi estudio mientras miraba los estados de cuenta de todas las tarjetas que había puesto a nombre de Valentina, tomé la decisión más dolorosa y más liberadora de mi vida. Si ella no me necesitaba más, entonces iba a descubrir cómo se sentía realmente no tenerme. Y créeme, la lección que estaba por recibir iba a ser más cara que todos los títulos universitarios que le pagué. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a hacerte cuestionar todo lo que crees sobre familia y gratitud. Para que entiendas bien por qué llegué a esta decisión tan drástica, tengo que contarte cómo construí todo lo que mi hija después menospreció. Yo vengo de una familia humilde de Rosario. Mi padre era mecánico de colectivos y mi madre costurera. Nunca nos faltó comida, pero tampoco sobraba nada. Cuando terminé el secundario, mis padres me dijeron, «Ricardo, si querés estudiar, vas a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Nosotros no podemos pagarte la universidad». Y eso hice. Durante 5 años trabajé de noche en una estación de servicio y estudié contabilidad de día. Dormía 4 horas por día, vivía a café y fuerza de voluntad. Mientras mis compañeros de facultad salían a bailar los fines de semana, yo estaba cambiando aceite de autos y calculando números hasta el amanecer. Cuando me recibí, era el mejor promedio de mi promoción, pero también el más cansado. Mi primer trabajo fue en un estudio contable pequeño del centro. Ganaba poco, pero aprendí todo lo que se puede aprender sobre finanzas, inversiones, manejo de patrimonio. El dueño del estudio, don Alfredo, me tomó bajo su ala. «Ricardo», me decía, «vos tenés olfato para los números, no te conformes con ser empleado toda la vida». Y tenía razón. A los 25 años conocí a Carmen, que trabajaba como secretaria en el mismo edificio. Era una mujer inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier oficina. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. «Ricardo», me dijo Carmen en nuestra noche de bodas, «vamos a construir algo grande juntos. Vamos a darles a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos». Y cumplimos esa promesa. Cuando nació Valentina, yo ya había abierto mi propio estudio contable. Trabajaba 16 horas por día, sábados y domingos incluidos. Carmen me apoyaba en todo. Ella manejaba la casa, cuidaba a Valentina y además me ayudaba con la administración del estudio. Éramos un equipo perfecto. Valentina creció en un mundo completamente diferente al mío.
jardín de infantes privado, colegio bilingüe, clases de piano, natación, equitación, inglés, francés. Todo lo que yo había soñado tener de chico, ella lo tuvo sin siquiera pedirlo. Cuando tenía 8 años, me dijo: «Papá, mi amiga Sofía dice que su papá es más rico que vos porque tiene un auto más grande». Yo me reí y le dije: «Hija, la riqueza no se mide por el tamaño del auto, sino por las oportunidades que podés darles a las personas que querés». Qué equivocado estaba. Resulta que para mi hija, la riqueza se medía exactamente por eso, por las cosas que podía tener sin esfuerzo. Cuando Valentina cumplió 15, organizamos una fiesta que costó más que mi primer auto. 500 invitados, salón del mejor hotel de la ciudad, vestido importado, orquesta en vivo. Carmen me decía: «Ricardo, ¿no es un poco mucho?». Pero yo respondía: «Es nuestra única hija, se merece lo mejor». Valentina esa noche brilló como una princesa, pero cuando todo terminó, lo único que me dijo fue: «Papá, la fiesta de Carla el mes pasado fue más linda. Ella tuvo fuegos artificiales». Nunca fuegos artificiales. Siempre había algo más que ella quería, algo que otra persona tenía y que nosotros no le habíamos dado. Y yo, como un tonto, siempre corriendo detrás, tratando de complacerla, tratando de ser el padre perfecto que nunca tuviera que escuchar un reproche de su hija. La universidad fue una negociación permanente. «Papá, quiero estudiar medicina, pero en la universidad privada más cara de Buenos Aires. Papá, necesito un departamento cerca de la facultad porque viajar todos los días es muy cansador. Papá, mis compañeros de curso tienen autos. Yo soy la única que anda en colectivo». Y yo, siempre diciendo que sí, siempre abriendo la billetera, siempre pensando que era una inversión en su futuro y en nuestra relación. Carmen murió cuando Valentina estaba en 4º año de medicina. Cáncer de ovarios. 6 meses de agonía que nos destruyó económicamente y emocionalmente. Los mejores médicos, las mejores clínicas, tratamientos experimentales en Estados Unidos, todo lo que estuviera al alcance para salvarla. Gasté una fortuna que nunca recuperé, pero habría gastado 10 fortunas más si hubiera servido de algo. Durante esos meses terribles, Valentina apenas aparecía por el hospital. «Papá, tengo exámenes finales», me decía por teléfono. «No puedo venir hoy». Al día siguiente era otra excusa. «Papá, me deprime mucho ver a mamá así conectada a todas esas máquinas». Y cuando le pedía que viniera, aunque sea 1 hora, me respondía: «Papá, prefiero recordarla como era antes, cuando estaba bien». Una noche, mientras Carmen dormía sedada después de una quimioterapia particularmente agresiva, la enfermera me dijo: «Señor Mendoza, en todos mis años trabajando acá, nunca había un familiar tan presente como usted. Su esposa es muy afortunada de tenerlo». Afortunada. Esa palabra me resonó toda la noche. Le conté a la enfermera sobre Valentina, sobre sus excusas, sobre cómo no podía manejar ver a su madre enferma. «Es normal», me dijo la enfermera. «Algunos familiares no pueden procesar la enfermedad, pero los que se quedan, los que acompañan, esos son los verdaderos compañeros de vida». Yo me quedé solo acompañando a Carmen en sus últimas noches. Noches enteras sosteniendo su mano, leyéndole los libros que le gustaban cuando estaba consciente, poniéndole la música que habíamos bailado en nuestra juventud. Los médicos me habían dicho que aunque estuviera sedada, podía escuchar. Una madrugada Carmen despertó más lúcida de lo que había estado en semanas. Me miró con esos ojos que ya no brillaban como antes y me dijo: «Ricardo, ¿está Valentina?». «No, amor», le dije. «Tenía guardia en el hospital». Era mentira. Valentina estaba en su departamento, probablemente durmiendo tranquila. «Ricardo», me dijo Carmen con una voz que era apenas un susurro, «cuando yo me vaya, cuida a Valentina, pero no la malcríes más. Esa chica necesita aprender el valor de las cosas. Necesita aprender que en la vida no todo es fácil, que las cosas importantes cuestan». Esas fueron las últimas palabras coherentes que me dijo mi mujer. Carmen murió un jueves a las 3 de la madrugada. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Valentina llegó al hospital 2 horas después, cuando ya todo había terminado. «¿Por qué no me avisaste antes?», me gritó en el pasillo. «Te mandé 10 mensajes», le dije.
Estaba con el teléfono en silencio, me respondió. El teléfono en silencio mientras su madre agonizaba. Fueron las últimas palabras sensatas que escuché sobre mi hija. Después del funeral, Valentina volvió a Buenos Aires a terminar sus estudios. Yo quedé destruido, solo en esta casa que habíamos construido para nuestra familia. Pero seguí mandándole dinero religiosamente cada mes. Seguí pagando el departamento, el auto, los gastos de estudio, todo. Cuando se recibió, organicé una fiesta de graduación que costó más que muchas bodas. Quería que Carmen estuviera orgullosa desde donde estuviera. Quería demostrarle al mundo que Ricardo Mendoza había criado a una profesional exitosa. Valentina llegó a la fiesta con Ricardo, su novio médico, y lo primero que me dijo fue: «Papá, este salón es muy chico. Los padres de Ricardo alquilaron el Alvear Palace para la graduación de él». El Alvear Palace, para una graduación, y yo que pensaba que había hecho algo especial. Se casaron 2 años después. La boda fue una producción cinematográfica que me costó más que mi casa. Estancia de San Antonio de Areco, 300 invitados, vestido de novia importado directamente de París, flores traídas de Holanda, menú de 5 pasos preparado por un chef que había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. 2 meses antes de la boda, Valentina llegó a casa con una carpeta llena de cotizaciones. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar de algunos ajustes al presupuesto». «¿Ajustes?» Ya habíamos gastado una fortuna. «¿Qué tipo de ajustes?», le pregunté. «Bueno», me dijo abriendo la carpeta, «decidimos cambiar las flores. Las que habíamos elegido son muy comunes. Encontramos unas orquídeas japonesas que van a quedar perfectas, pero cuestan un poco más». Un poco más resultó ser el doble de lo que habíamos presupuestado. También queremos cambiar la banda de música por una orquesta sinfónica y agregar fuegos artificiales para el final de la fiesta. Y contratar un fotógrafo adicional que se especializa en bodas de revista. Cada «también» era una puñalada a mi cuenta bancaria. «Valentina», le dije, «ya estamos gastando una fortuna. ¿No te parece que es suficiente?» Me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. «Papá, es mi boda. Es el día más importante de mi vida. No me vas a decir que no vale la pena gastar en algo así. El día más importante de su vida. Como si los otros días importantes, su nacimiento, sus cumpleaños, su graduación, no hubieran costado ya una fortuna. Además», siguió diciéndome, «los padres de Ricardo están poniendo una parte importante del presupuesto. No puedo quedar como la novia pobre que no puede estar a la altura». Los padres de Ricardo, que eran médicos prósperos, habían ofrecido pagar el 30% de la boda. Yo estaba pagando el otro 70%. Durante la boda, cuando me tocó hacer el brindis por los novios, preparé un discurso emotivo. Hablé de Carmen, de cómo le hubiera gustado ver a su hija convertida en una mujer exitosa. Hablé de mis sueños como padre, de cómo había trabajado toda la vida para darle a Valentina las mejores oportunidades. «Hoy entrego a mi hija al hombre de su vida», dije con la voz quebrada de emoción, «pero siempre va a ser mi princesa. Siempre va a tener un lugar en el corazón y en la casa de su papá». Los invitados aplaudieron, algunos se emocionaron. Valentina me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, papá. Sos el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo». En ese momento, pensé que finalmente había logrado ser el padre que ella merecía. Pensé que toda la inversión, todo el sacrificio había valido la pena. Qué equivocado estaba. Lo que no sabía era que para Valentina yo acababa de graduarme de padre a financista personal. La luna de miel fue otro capítulo de gastos. 2 meses por Europa. París, Roma, Londres, Barcelona, Ámsterdam. Hoteles 5 estrellas. Restaurantes con estrellas Michelin. Compras en las boutiques más caras. Todo pagado por mí, obviamente. Durante esos 2 meses, recibí fotos por WhatsApp todos los días. Valentina y Ricardo en la Torre Eiffel, en el Coliseo en Buckingham Palace. En cada foto se veían felices, relajados, enamorados. Yo me sentía orgulloso de poder darles esa experiencia. Pero cuando volvieron, lo primero que me dijo Valentina no fue «Gracias, papá», o «Tuvimos un viaje increíble gracias a vos». Lo primero que me dijo fue «Papá, vimos unas cosas divinas en Europa que queremos comprar para decorar la casa.
¿Nos podés transferir unos euros para traernos algunas cosas? Algunos euros resultaron ser 5.000 euros, para decorar una casa que yo había pagado, con cosas que habían visto en un viaje que yo había financiado. Ahí tendría que haber puesto el primer límite. Ahí tendría que haber dicho: hija, creo que ya gasté suficiente en ustedes por un tiempo. Pero no lo hice, porque tenía miedo. Miedo de que si no les daba lo que pedían, se alejaran de mí. Miedo de quedarme solo después de haber perdido a Carmen. Así que mandé los 5.000 euros. Y con esos 5.000 euros, sin saberlo, estaba financiando el principio del fin de mi relación con mi hija. ¡Qué ingenuo fui! Lo que no sabía era que para Valentina, yo había dejado de ser su padre para convertirme en su cajero automático personal. Después de la boda vinieron los nietos. Primero Sebastián, después Catalina. Y con cada nieto, mi rol de abuelo proveedor se intensificó exponencialmente. No era solo que Valentina esperara que yo pagara todo lo relacionado con los chicos, era que había desarrollado un sistema completo de justificaciones para cada gasto. «Papá», me decía cuando Sebastián tenía 3 años, «necesitamos inscribirlo en el jardín de infantes bilingüe. Es súper importante para su desarrollo neurológico que aprenda idiomas desde chico». El jardín bilingüe costaba 3 veces más que un jardín normal, pero según Valentina, era una inversión en el futuro de tu nieto. Cuando Sebastián cumplió 5 años, necesitó clases de natación para desarrollar la motricidad, clases de música para estimular la creatividad y clases de tenis para aprender disciplina. 3 actividades extracurriculares que costaban más que el sueldo de muchos profesionales. «Papá», me explicaba Valentina como si fuera una conferencia médica, «los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo cerebral. Todo lo que no invirtamos ahora en educación y estímulos, no lo podemos recuperar después. Inversión». Siempre hablaba de inversión, nunca de gastos. Cuando nació Catalina, el sistema se multiplicó por 2. 2 niños en colegios privados bilingües, 2 sets de actividades extracurriculares, 2 obras sociales de primera categoría, 2 de todo lo más caro que se pudiera conseguir. «Papá», me dijo Valentina cuando Catalina tenía 4 años, «no podemos darle menos oportunidades a Catalina que las que le dimos a Sebastián. Sería injusto». «¿Injusto hacia quién?», me preguntaba yo. «¿Hacia la nena que tendría una infancia maravillosa, aunque fuera a un colegio un poco menos caro? ¿O hacia mi billetera que estaba siendo vaciada sistemáticamente?» Pero lo que más me dolía no eran los gastos. Era la forma en que esos gastos se habían vuelto invisibles para ellos. Para Valentina y Ricardo, que yo pagara todo se había convertido en algo tan natural como que saliera el sol cada mañana. Nunca se preguntaban de dónde salía la plata. Nunca se preocupaban por cuánto estaba gastando. Nunca calculaban si yo podía o no permitirme todos esos gastos. Una vez, cuando Sebastián tenía 8 años, hice un experimento. Dejé de mandar el dinero para las actividades extracurriculares sin avisar. Quería ver cuánto tardaban en darse cuenta, en preguntarme qué había pasado. El primer mes, nada. El segundo mes, tampoco. Al tercer mes, Valentina me llamó. «Papá, el club de tenis dice que debemos 2 meses de cuotas. ¿Te olvidaste de pagarlas?» ¿Me olvidé? Como si fuera mi responsabilidad acordarme de pagar las clases de tenis de mi nieto. «No me olvidé», le dije. «Decidí no pagarlas este mes porque estoy teniendo algunos problemas financieros». Era mentira. Quería ver cuál era su reacción cuando el dinero no estaba garantizado. «¿Problemas financieros?», me preguntó como si hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal. «¿Qué tipo de problemas? ¿Es grave?» No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por su presupuesto. «Nada grave», le dije. «Solo que este mes tuve algunos gastos extra y no puedo cubrir todas las actividades de los chicos». Silencio del otro lado. Un silencio que duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Papá», me dijo finalmente, «pero vos sabés que nosotros organizamos toda la vida de los chicos en base a que vos pagás esas cosas. No podemos cancelar las actividades de golpe. ¿Qué les vamos a decir?» ¿Qué les iban a decir? Tal vez que las actividades cuestan dinero y que el dinero no crece en los árboles. Tal vez que el abuelo no es un banco. Tal vez que a veces en la vida hay que ajustarse el cinturón. Pero no dije nada de eso.
Al día siguiente, transferí el dinero para las clases de tenis. Y con esa transferencia, confirmé algo que ya sabía pero no quería aceptar. Era prisionero de mi propia generosidad. Los cumpleaños de mis nietos se habían convertido en producciones hollywoodenses. No eran fiestas de cumpleaños, eran eventos que requerían planning profesional. Salones alquilados, animadores especializados, catering, decoración temática, regalos que costaban más que mis primeros sueldos. Para el cumpleaños número 10 de Sebastián, Valentina me mostró un presupuesto que me dejó sin aliento. «Papá», me dijo, «queremos hacerle una fiesta temática de superhéroes. Encontramos una empresa que hace decoraciones increíbles. Van a transformar todo el salón en la ciudad de Batman». La ciudad de Batman. Para un cumpleaños de 10 años. El presupuesto incluía alquiler de salón, decoración profesional, animadores caracterizados como superhéroes, catering para 100 personas, una torta esculpida que parecía un rascacielos y regalos personalizados para cada invitado. «¿No te parece un poco excesivo?», le pregunté. «Papá», me respondió con esa voz que usaba cuando tenía que explicarme algo obvio. «Sebastián va a cumplir 10 años una sola vez en la vida. Es un cumpleaños importante. Además, todos sus amigos del colegio tienen fiestas así. No podemos hacer algo más chico». No podíamos hacer algo más chico. Como si hubiera una ley que obligara a hacer fiestas cada vez más caras. Como si el amor de abuelo se midiera en la cantidad de dinero gastado en decoraciones. Esa fiesta costó más que el auto que yo había usado durante 10 años. Y cuando terminó, cuando todos los invitados se fueron, cuando quedamos solo la familia limpiando los restos de la ciudad de Batman, Sebastián me dijo algo que me partió el corazón. «Abuelo», me dijo, «la fiesta estuvo buena, pero la de Tomás el mes pasado fue mejor. Él tuvo fuegos artificiales de verdad. Fuegos artificiales de verdad. Para un cumpleaños de 9 años. Y yo que pensaba que ya habíamos llegado al límite de lo absurdo. Pero esto era solo el comienzo. Lo que vino después me demostró hasta qué punto mi familia había perdido completamente la perspectiva sobre el dinero y sobre mi papel en sus vidas. Las vacaciones se habían convertido en expediciones de lujo que requerían meses de planificación y presupuestos que podrían financiar proyectos de desarrollo comunitario. No era suficiente ir a la playa argentina. Tenía que ser Punta del Este. No era suficiente Punta del Este. Tenía que ser Miami. No era suficiente Miami. Tenía que ser Europa. «Papá», me dijo Valentina un día, «queremos llevar a los chicos a conocer Disney. Es parte de la infancia. Todos los chicos tienen que ir a Disney al menos una vez. Disney en Orlando, por supuesto, no el parque de diversiones local. Un viaje para 4 personas por 2 semanas, con estadía en los hoteles del parque, comidas en los restaurantes temáticos y compras ilimitadas en las tiendas de souvenirs. Cuando me pasó el presupuesto, casi me da un infarto. Era más dinero del que muchas familias ganan en 2 años. «¿No te parece un poco caro?», le pregunté. «Papá», me respondió, «es una inversión en recuerdos familiares. Los chicos van a recordar este viaje toda la vida. Recuerdos familiares financiados por el abuelo». Siempre había una justificación emocional para cada gasto económico, pero lo que más me dolía era la naturalidad con la que asumían que yo iba a pagar todo. Nunca me preguntaban si podía permitirme esos gastos. Nunca me preguntaban si tenía otros planes para mi dinero. Nunca me preguntaban si quería contribuir con esos viajes o si me sentía obligado a hacerlo. Durante el viaje a Disney, recibí fotos todos los días. Los chicos montados en juegos, comiendo algodón de azúcar, abrazando a Mickey Mouse. En cada foto se veían felices, emocionados, viviendo la infancia perfecta que yo estaba financiando desde Rosario. Pero cuando volvieron, no recibí ni una sola llamada de agradecimiento. Ni un gracias, abuelo, por hacer posible este viaje. Ni un sabemos que te costó mucho dinero y te lo agradecemos. Lo que recibí fue un álbum de fotos por WhatsApp y un mensaje de Valentina que decía: «Los chicos la pasaron increíble. Ya están pidiendo volver el año que viene». Volver el año que viene. Como si Disney fuera un derecho anual que yo tenía la obligación de garantizar. Ese año que viene
llegó más rápido de lo que esperaba. 11 meses después, Valentina me llamó con una propuesta. Papá, los chicos quieren volver a Disney, pero esta vez queremos ir en las vacaciones de invierno. Dicen que en esa época hay decoraciones especiales de Navidad. Disney con decoraciones de Navidad. Porque el Disney común y corriente ya no era suficientemente especial. Valentina, le dije, el año pasado gasté una fortuna en ese viaje. ¿No pueden ir a algún lugar más económico este año? Me miró como si hubiera sugerido pasar las vacaciones en una carpa en el patio de casa. Papá, me dijo con esa voz que usaba cuando tenía que explicarme algo que consideraba obvio. Los chicos ya conocen Disney. Si vamos a otro lugar ahora, van a sentir que estamos retrocediendo. Van a pensar que nos quedamos sin plata. ¿Quedarme sin plata? Esa era exactamente la dirección hacia la que me estaban empujando con sus demandas constantes. Además, siguió argumentando, Ricardo tiene una semana libre en julio y es la única oportunidad del año que tenemos de viajar toda la familia junta. No podemos desperdiciarla yendo a cualquier lado. Cualquier lado. Como si cualquier destino que no fuera un parque temático de Disney fuera una pérdida de tiempo. Ese segundo viaje a Disney costó aún más que el primero, porque además de los gastos normales, Valentina había decidido que necesitaban hacer compras de verdad en los outlets de Miami. Ya que estamos allá, me dijo, aprovecharíamos para renovar un poco el guardarropa de los chicos. La ropa de marca allá sale mucho más barata que acá. Ropa de marca para niños de 8 y 10 años. Ropa que iban a usar durante 6 meses antes de que les quedara chica. Pero según Valentina, era una inversión inteligente, porque la calidad era superior. Durante esas compras en Miami, Sebastián me mandó una foto por WhatsApp. Era él probándose una campera que costaba $200. El mensaje decía, «Abuelo, ¿me compras esta campera? Mamá dice que está buenísima, pero que tengo que preguntarte a vos». Una campera de $200 para un niño de 10 años. Y lo más triste era que Sebastián ya había naturalizado que todo lo que costaba dinero tenía que pedírselo al abuelo. Sus propios padres lo habían entrenado para considerarme el responsable de financiar todos sus caprichos. Esa noche, después de ver esa foto, me senté en mi escritorio y calculé cuánto había gastado en mi familia durante los últimos 5 años. El número que salió me dejó sin aliento. Era más dinero del que había ganado en los primeros 20 años de mi carrera profesional. Y lo más doloroso era darme cuenta de que todo ese dinero no había comprado ni un gramo de gratitud. No había comprado respeto. No había comprado tiempo de calidad con mis nietos. Solo había comprado más demandas, más expectativas, más naturalización de mi papel como financista familiar. Esa noche tomé una decisión que debería haber tomado años antes. Iba a empezar a llevar un registro detallado de cada peso que gastaba en mi familia. No para cobrárselo después, sino para tener una dimensión real de hasta dónde había llegado mi generosidad y hasta dónde podía seguir sosteniendo esa situación. Lo que descubrí en los meses siguientes me abrió los ojos de una manera que nunca pensé que fuera posible. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la indiferencia. Las visitas espaciadas, las llamadas telefónicas cortantes, los almuerzos familiares, donde yo me sentía como un invitado incómodo en mi propia familia. Valentina y Ricardo hablaban de sus vidas, de sus trabajos, de sus amigos, como si yo fuera un mueble que estaba ahí desde siempre, pero que ya nadie notaba. «Papá, no hace falta que vengas todos los domingos», me dijo Valentina un día. «Los chicos tienen muchas actividades y nosotros necesitamos descansar. Descansar de mí, de las visitas del abuelo que los había mantenido durante años. El año pasado, para mi cumpleaños número 67, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado un asado, había comprado bebidas, había limpiado la casa. A las 9 de la noche, Valentina me llamó por teléfono. «Ay, papá, se nos pasó tu cumpleaños. Tuvimos un día muy complicado. Mañana vamos a pasar a saludarte». Mañana nunca llegó. En Navidad me regalaron una camisa que claramente habían comprado en el último momento en algún shopping. Yo les había regalado a ellos un viaje a Bariloche para toda la familia. Cuando abrieron el sobre con los vouchers, lo único que dijo Valentina fue, «Ay, papá, no tenías que gastarte tanto». Pero se guardó los vouchers sin dudarlo.
Y llegamos al momento que cambió todo. Hace 3 meses fui a visitarlos un sábado por la tarde. Quería ver a mis nietos, llevarles unos libros que había comprado, pasar un rato en familia. Cuando toqué el timbre, Valentina atendió con una cara que no te puedo describir. No era bronca, no era tristeza, era fastidio, puro fastidio. «Ay, papá, no me dijiste que venías. No sabía que tenía que avisar para visitar a mi familia», le respondí. «Es que estamos ocupados», me dijo, sin invitarme a pasar. «Los chicos están estudiando y Ricardo está descansando». En ese momento Ricardo apareció detrás de ella, en pantuflas y con cara de pocos amigos. «Hola, Ricardo», me dijo sin ganas. No hola, suegro, no hola, don Ricardo, solo Ricardo, como si fuera su empleado. «¿Todo bien?» Me quedé parado en la puerta como un vendedor de enciclopedias. Mis propios nietos me saludaron desde la ventana, pero no se acercaron. Era obvio que les habían dicho que no salieran. «Bueno», les dije, «solo vine a traerles estos libros a los chicos. Son de matemáticas avanzadas. Pensé que les podían servir». Valentina tomó la bolsa sin mirarla. «Sí, gracias. Se los vamos a dar». Y se quedó ahí parada, esperando que me fuera. «¿No me van a invitar a pasar?», les pregunté. «Es que hoy no podemos, papá», me dijo Valentina. «Capaz el domingo que viene». El domingo que viene nunca llegaba. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que recibir al viejo. Esa tarde, manejando de vuelta a casa, me di cuenta de algo que debería haber entendido hace años. Para mi hija, yo me había convertido en una obligación molesta, una piedra en el zapato, un viejo pesado que no entendía que su función en la familia había terminado, que mi único valor era el dinero que ponía todos los meses en sus cuentas. Pero todavía no había llegado lo peor. Lo peor llegó hace un mes, cuando finalmente me dijeron lo que realmente pensaban de mí. Fue un martes por la tarde. Valentina me llamó para decirme que tenía que hablar conmigo. «Es importante, papá. ¿Podés venir a casa?» Pensé que había pasado algo grave con los chicos, con Ricardo, no sé. Llegué corriendo, preocupado. Cuando entré, los dos estaban sentados en el living, serios como en una reunión de trabajo. «Sentate, papá», me dijo Valentina. «Tenemos que hablar». Me senté en el sillón de enfrente, el mismo sillón donde había jugado con mis nietos cuando eran bebés, donde había leído cuentos, donde había sido abuelo feliz. «Papá», empezó Valentina, «Ricardo y yo estuvimos hablando mucho sobre nuestra situación familiar». Ricardo asintió como un partner en una presentación corporativa. Y llegamos a la conclusión de que necesitamos más espacio como familia nuclear. Familia nuclear, como si yo fuera un elemento tóxico que había que separar. «No entiendo qué me querés decir», les dije. «Te quiero decir, papá, que creemos que es hora de que cada uno tenga su espacio. Vos ya hiciste tu trabajo como padre. Nos criaste, nos educaste, nos ayudaste a formar nuestra propia familia. Ahora es momento de que nosotros criemos a nuestros hijos a nuestra manera». «¿Y eso qué significa en términos prácticos?», les pregunté. «Significa», dijo Ricardo metiéndose en la conversación, «que preferimos que las visitas sean más esporádicas, más organizadas. Los chicos necesitan concentrarse en sus estudios sin distracciones». Sin distracciones. Yo era una distracción. «Y además», siguió Valentina, «nosotros como pareja necesitamos tiempo para nosotros, para nuestros proyectos, para nuestros sueños. Vos ya viviste tu vida, papá. Déjanos vivir la nuestra». Ahí fue cuando me lo dijeron, las palabras que me dolieron más que el día que murió Carmen. «Papá, no te necesitamos más». Se hizo un silencio tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Yo los miraba y no podía creer lo que había escuchado. «¿No me necesitan más?», repetí como un loro. «No, papá. Ya somos grandes. Ya podemos solos. Ya no necesitamos que vengas tanto, que te preocupes tanto, que estés tan encima nuestro, que estuviera encima de ellos. Yo que los visitaba una vez por semana. Yo que nunca me metía en sus decisiones. Yo que solo quería ver a mis nietos crecer. Entendeme», siguió Valentina, «no es que no te queremos mucho, pero necesitamos nuestro espacio, necesitamos ser una familia independiente». Independiente, qué palabra tan graciosa. Independientes con la casa que yo había pagado,
con el auto que yo financiaba, con los colegios que yo costeaba, con las vacaciones que yo organizaba, muy independientes. Pero lo que más me destruyó no fueron las palabras de mi hija, fue la cara de Ricardo, una cara de alivio, como si finalmente se hubiera sacado un peso de encima, como si hubieran resuelto un problema que los venía molestando hace tiempo. ¿Y mis nietos?, les pregunté. Los chicos te van a ver igual, me dijo Valentina, pero de manera más organizada. Vamos a coordinar las visitas para que no interfieran con sus actividades. Coordinar las visitas con mi propio nieto. Como si fuera un médico que necesita turno. Me levanté del sillón y los miré por última vez como lo que creía que eran, mi familia. Está bien, les dije. Si eso es lo que quieren, está bien. Sabía que ibas a entender, papá, me dijo Valentina sonriendo. Siempre fuiste muy comprensivo. Comprensivo. Sí, había sido comprensivo durante 35 años. Había comprendido cada capricho, cada demanda, cada falta de respeto, y ahora comprendía que había llegado el momento de dejar de ser comprensivo. Esa noche, sentado en mi estudio, saqué todas las carpetas donde tenía organizadas las finanzas de mi hija, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, seguros, inversiones, propiedades, todo lo que había construido para ella durante décadas, todo lo que creía que era suyo, pero que en realidad dependía de mi firma, de mi aval, de mi voluntad de seguir manteniendo esa estructura. Miré los números y me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. Si Valentina realmente no me necesitaba más, entonces iba a tener la oportunidad de demostrarlo. Al día siguiente, hice 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo para siempre. La primera llamada fue al banco donde tenía todas las cuentas de mi hija. Buenos días, quiero cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que tengo a nombre de Valentina Mendoza de Suárez. ¿Está seguro, señor Mendoza?, me preguntó la empleada. Muy seguro. Y también quiero cerrar la cuenta corriente mancomunada que tengo con ella. La segunda llamada fue a mi abogado. Doctor Herrera, necesito que prepare los papeles para transferir la propiedad de la casa de mi hija. Quiero que quede totalmente a su nombre, pero con una hipoteca por el valor total de mercado a mi favor. ¿Una hipoteca, don Ricardo? Sí, doctor. Si quiere ser independiente, que pague como cualquier persona independiente. La tercera llamada fue la más dolorosa, pero la más necesaria. Llamé al colegio de mis nietos. Señorita, habla Ricardo Mendoza. Soy quien paga las cuotas de Sebastián y Catalina Suárez. Quiero informarles que a partir del mes que viene, los responsables del pago van a ser los padres directamente. Durante la semana siguiente seguí haciendo llamadas. La obra social de lujo, cancelada. El seguro del auto, cancelado. La tarjeta de combustible, cancelada. Las cuotas del country club, canceladas. Cada llamada que hacía era como sacarme un peso de encima, como recuperar mi dignidad, peso por peso. El viernes de esa semana terminé de cerrar lo último, la cuenta de ahorro para las vacaciones familiares. $50,000 que tenía guardados para el viaje a Europa que habían planeado para el verano. Transferí toda esa plata a una fundación de niños huérfanos, niños que realmente necesitaban ayuda. No como mi hija, que aparentemente ya no necesitaba nada de nadie. El lunes siguiente sonó mi teléfono a las 7 de la mañana. Era Valentina, pero no sonaba como la mujer segura y decidida que me había echado de su vida la semana anterior. Sonaba desesperada. «Papá, ¿qué hiciste?», fue lo primero que me dijo. «Buenos días, hija, ¿cómo estás?». «No me jodas, papá, ¿qué hiciste con las tarjetas? Fui a pagar el supermercado y me las rechazaron todas». «Ah, sí», le dije con toda la calma del mundo. «Cancelé las tarjetas. Como vos me dijiste que ya no me necesitaban más, pensé que ya no necesitaban mis tarjetas tampoco». Silencio del otro lado. Un silencio que duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Papá», me dijo después, pero con una voz completamente diferente, «no entendiste bien lo que te dijimos. Nosotros te dijimos que no necesitábamos que vinieras tanto de visita, no que cancelaras todo». «¿Ah, no?», le pregunté. «Yo entendí que querían ser independientes. Independientes de verdad, sin la ayuda del viejo pesado que molesta con sus visitas. Papá, vos sabés que nosotros necesitamos tu ayuda económica.
Tenemos muchos gastos. Los chicos van a colegios caros. Los colegios caros que yo pagaba, la interrumpí. Pero si ustedes no me necesitan más, seguramente pueden pagar esos colegios solos, ¿no? Otro silencio, más largo que el anterior. Papá, me dijo finalmente, ¿podemos hablar? ¿Podés venir a casa? No, le dije. Vos me dijiste que las visitas tenían que ser coordinadas para no interferir con sus actividades. Llama la semana que viene y vemos si puedo hacer un hueco en mi agenda. Y colgué. Era la primera vez en 35 años que le colgaba el teléfono a mi hija. Y se sintió increíble. Durante los días siguientes mi teléfono no paró de sonar. Valentina me llamaba 5 veces por día, pero yo no le atendía. Ricardo me mandaba mensajes de WhatsApp pidiendo que fuéramos razonables. Hasta mis nietos me llamaron desde el teléfono del colegio. Abuelo, me dijo Sebastián, mi nieto de 12 años, mamá dice que vos estás enojado con nosotros. No, mi amor, le dije. El abuelo no está enojado con ustedes. El abuelo está enojado con los grandes que no saben valorar lo que tienen. ¿Y cuándo vas a venir a casa?, me preguntó Catalina, mi nieta de 9 años. Cuando los grandes aprendan a pedirme las cosas, por favor, le respondí. La segunda semana fueron a buscarme a mi casa. Llegaron un sábado por la tarde los 4 juntos. Valentina, Ricardo y mis 2 nietos. Cuando los vi por la ventana, mi corazón se aceleró. Hacía tanto tiempo que no veía a mis nietos. Atendí la puerta, pero no los invité a pasar. Hola, les dije. ¿En qué los puedo ayudar? Papá, me dijo Valentina, tenemos que hablar. Esto se está yendo de las manos. ¿Qué se está yendo de las manos?, le pregunté. El hecho de que finalmente estén siendo independientes como querían. Ricardo se adelantó. Don Ricardo, me dijo. Ahora sí, me decía don Ricardo. Creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos que usted cortara todo tipo de ayuda. Ah, ¿no?, les dije. Ustedes me dijeron que no me necesitaban más. Yo les creí. Los estoy ayudando a ser coherentes con lo que dijeron. Mis nietos me miraban sin entender nada. Sebastián me preguntó, abuelo, ¿por qué mamá dice que no podemos ir más al country club? Porque el abuelo ya no paga el country club, mi amor. Ahora lo tienen que pagar mamá y papá. ¿Y por qué no lo pagan?, preguntó Catalina con esa inocencia de los chicos. Valentina se puso colorada como un tomate. Porque estamos reorganizando las finanzas, les dijo a los chicos. ¿Podemos pasar y hablar adentro?, me pidió Ricardo. No, les dije. Las visitas ahora se coordinan con anticipación. Llamen la semana que viene. Y cerré la puerta. Los escuché discutir en la vereda durante 10 minutos antes de irse. Valentina le gritaba a Ricardo. Ricardo le gritaba a Valentina. Los chicos preguntaban por qué todos estaban enojados. Era el sonido de una familia que se estaba dando cuenta de que su mundo perfecto dependía de alguien a quien habían decidido menospreciar. La tercera semana recibí una carta de un abogado. Valentina me había puesto un abogado. La carta decía que yo no tenía derecho a cancelar unilateralmente servicios que habían sido contratados de común acuerdo, que mi accionar estaba perjudicando económicamente a mi familia, que si no revertía las cancelaciones, iban a iniciar acciones legales. Le mandé la carta a mi abogado junto con una nota que decía, Doctor Herrera, por favor contésteles que todas las cuentas y servicios que cancelé estaban a mi nombre y con mi dinero, que si quieren servicios que los contraten con su dinero y que si quieren iniciar acciones legales que lo hagan, pero que estén preparados para que yo también inicie las mías por todos los gastos que nunca me devolvieron. Nunca más supe de ese abogado. El mes pasado, cuando ya habían pasado 2 meses de mi independización familiar, Valentina vino sola. Era un domingo por la tarde, estaba llovizneando, y cuando abrí la puerta, la vi parada ahí, empapada, con cara de haber llorado. Papá, me dijo, por favor déjame pasar, tenemos que hablar. ¿Coordinaste esta visita?, le pregunté. Por favor, papá, estoy muy mal, necesito hablar con vos. La dejé pasar. Se sentó en el sillón del living, el mismo donde me había echado de su vida 2 meses antes, y se puso a llorar. Papá, me dijo entre lágrimas, no sabíamos lo que estábamos diciendo. No nos dimos cuenta de lo que significaba realmente ser independientes. Ah, ¿no?, le dije. ¿Y ahora sí se dieron cuenta? Ricardo tuvo que conseguir un préstamo personal para pagar el colegio de los chicos.
Estamos pagando intereses altísimos. Tuvimos que cambiar la obra social a una más barata y los chicos se enfermaron y no los podíamos llevar a los médicos que conocían. Se siguió confesando durante una hora cómo habían tenido que vender el auto y comprar uno usado, cómo habían tenido que cancelar las vacaciones en Europa, cómo Ricardo había tenido que agarrar guardias los fines de semana para llegar a fin de mes, cómo los chicos habían empezado a preguntar por qué ya no podían hacer las cosas que hacían antes. Y lo peor de todo, me dijo finalmente, es que nos dimos cuenta de que vos no eras el problema. El problema éramos nosotros, que no sabíamos valorar lo que teníamos. ¿Y qué esperás que haga yo con esa información?, le pregunté. Esperamos que nos perdones, me dijo, y que vuelvas a ayudarnos. Pero no solo económicamente, también como padre, como abuelo. Extrañamos tenerte en nuestras vidas. La miré durante mucho tiempo sin decir nada. Esta mujer que había sido mi bebé, mi princesa, mi proyecto de vida más importante. Esta mujer que me había dicho que no me necesitaba más después de que yo le hubiera dado todo. Valentina, le dije finalmente, hay algunas cosas que no se pueden deshacer, algunas palabras que no se pueden retirar, algunas heridas que no se curan solo con perdón. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Quiero decir que las cosas no van a volver a ser como antes. Si quieren que yo vuelva a formar parte de sus vidas, va a ser bajo mis condiciones, no bajo las de ustedes. ¿Qué condiciones? Saqué una hoja que tenía preparada desde hacía semanas. Era mi propia carta de condiciones, mi propio contrato familiar. Primera condición, le dije. Yo voy a visitarlos cuando se me antoje, no cuando ustedes tengan ganas de recibirme. Segunda condición. Mis nietos van a venir a mi casa una vez por semana, sin excusas, sin actividades que sean más importantes que ver a su abuelo. Tercera condición. Cada peso que yo ponga en esta familia de ahora en adelante va a ser reconocido públicamente. Nada más de dar por sentado que papá paga todo. Cuarta condición. Seguí leyendo. Ricardo me va a tratar con el respeto que merece el padre de su esposa y el abuelo de sus hijos. Nada más de caras largas cuando yo aparezco. Quinta condición. Ustedes van a venir a almorzar a mi casa todos los domingos por 6 meses. No yo a la casa de ustedes. Ustedes acá. Y la sexta condición, terminé, es que si alguna vez, vuelven a decirme que no me necesitan, no va a haber una segunda oportunidad. Me voy de sus vidas para siempre y se olvidan que tienen padre y que sus hijos tienen abuelo. Valentina me escuchó en silencio, llorando. Cuando terminé de leer me dijo, «Papá, ¿de verdad nos vas a hacer firmar un contrato para ser familia?» «No», le dije. No te voy a hacer firmar nada. Vos vas a decidir si querés aceptar estas condiciones o si preferís seguir siendo independiente. Pero no te voy a rogar que me dejes ser tu padre. Esa época se terminó. Se quedó pensando durante mucho tiempo. Finalmente me dijo, acepto todas las condiciones. Pero, papá, ¿vas a volver a ayudarnos económicamente? Algunas cosas sí, otras no, le dije. Los colegios de los chicos los voy a seguir pagando, porque ellos no tienen culpa de lo que hicieron ustedes. La obra social también, porque son mis nietos y quiero que estén bien cuidados. Pero las tarjetas de crédito, las vacaciones, los gastos de lujo, eso se terminó. Si lo quieren, que lo paguen ustedes. ¿Y la casa?, me preguntó. La casa se la voy a dejar en herencia a mis nietos cuando cumplan 25 años. Hasta entonces, ustedes van a pagar un alquiler muy barato, pero alquiler al fin, para que nunca se olviden de que nada es gratis en esta vida. Esa fue la conversación que cambió todo. Valentina aceptó mis condiciones porque no tenía otra opción. Ricardo refunfuñó al principio, pero cuando vio que era eso o quedarse sin ninguna ayuda, también aceptó. Los primeros domingos fueron raros. Ellos venían acá a casa como si estuvieran cumpliendo una penitencia, pero de a poco las cosas fueron cambiando. Mis nietos empezaron a disfrutar de venir a la casa del abuelo, donde podían hacer ruido, donde podían jugar en el jardín, donde el abuelo les contaba historias y les enseñaba cosas que no aprendían en el colegio. Valentina y Ricardo tuvieron que aprender a vivir con menos dinero. ¿Y sabes qué descubrieron? Que se podía.
que no necesitaban comer en restaurantes caros todas las semanas, que no necesitaban cambiar el auto cada 2 años, que no necesitaban vacaciones en Europa todos los veranos. Pero lo más importante que aprendieron fue otra cosa. Aprendieron que el dinero que yo les daba no era infinito, no era un derecho, no era algo que me debían exigir, era un regalo que yo elegía darles y que podía elegir no darles también. Hace 3 meses pasó algo que me demostró que mis nietos habían aprendido la lección mejor que sus padres. Sebastián, mi nieto de 12 años, vino a casa con una cara muy seria y me dijo: «Abuelo, tengo que hablarte de algo importante». «Decime, mi amor», le dije. «En el colegio hay un viaje de estudios a Bariloche que cuesta mucha plata. Mamá y papá me dijeron que te iban a pedir que lo pagues, pero yo no quiero que se lo pidas». «¿Por qué no querés que se lo pida?», le pregunté. «Porque ya vos pagás el colegio y eso es mucho. No está bien que tengas que pagar todo. Yo voy a conseguir un trabajo los fines de semana para juntar la plata». Un trabajo. Un nene de 12 años que quería trabajar para no pedirle plata al abuelo. Ahí me di cuenta de que había criado mejor a mis nietos en 6 meses que a mi hija en 35 años. «Sebastián», le dije, «el viaje te lo voy a pagar yo. Pero no porque tengo que pagártelo, sino porque me da mucho orgullo que hayas pensado en trabajar para no pedirme plata. Eso demuestra que entendiste algo que a tu mamá le llevó mucho tiempo aprender». «¿Qué cosa, abuelo?». «Que la plata no llueve del cielo, que alguien tiene que trabajar para conseguirla, y que cuando alguien te da plata, tenés que estar agradecido, no exigir más». El mes pasado, Valentina tuvo un gesto que no me esperaba. Era mi cumpleaños número 69, y yo no había organizado nada, no había dicho nada. Después de lo que había pasado años anteriores, no quería ilusionarme, pero a las 3 de la tarde apareció toda la familia en mi casa. Valentina había preparado una torta casera, Ricardo había comprado empanadas de mi parrilla favorita, y mis nietos me habían hecho regalos con sus propias manos. No regalos comprados, regalos hechos por ellos. «Papá», me dijo Valentina, «este año no te podemos regalar nada caro porque estamos aprendiendo a manejar nuestro dinero, pero te podemos regalar algo que vale mucho más. Te podemos regalar tiempo, presencia y gratitud». Tiempo, presencia y gratitud. Las 3 cosas que yo había estado pidiendo durante años sin saberlo. Durante esa tarde, mientras comíamos torta y los chicos me contaban cosas del colegio, me di cuenta de algo. Era más feliz en ese cumpleaños simple, casero, sin lujos, que en todas las celebraciones caras que había organizado antes, porque por primera vez en años, mi familia estaba ahí porque quería estar, no porque necesitaba algo de mí. Esa noche, cuando se fueron, Valentina se quedó unos minutos más. «Papá», me dijo, «quiero pedirte perdón, no solo por lo que te dijimos aquel día, sino por todos los años que te dimos por sentado. Por todos los años que pensamos que eras nuestro banco personal, en lugar de nuestro padre». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?», le pregunté. «Tener que vivir sin tu ayuda me hizo dar cuenta de todo lo que hacías por nosotros. Pero más que eso, ver cómo Ricardo y yo nos peleábamos todo el tiempo por plata. Cómo los chicos estaban tristes porque no entendían por qué ya no podían hacer las cosas que hacían antes. Me di cuenta de que no éramos una familia feliz. Éramos una familia cómoda. ¿Y ahora? Ahora somos una familia que está aprendiendo a ser feliz con menos cosas, pero con más afecto. Los chicos están más tiempo en casa, jugamos más juntos, Ricardo y yo hablamos de otras cosas además de plata, y sobre todo, valoramos cada vez que vos decidís ayudarnos con algo. Hace 2 semanas, Ricardo me pidió hablar a solas. Era la primera vez en años que él me buscaba para conversar sobre algo que no fuera plata. «Don Ricardo», me dijo, «quiero pedirle disculpas. Disculpas por haber sido un yerno ingrato, por haber apoyado a Valentina cuando le dijo que no lo necesitábamos, y sobre todo, por haber pensado que usted tenía la obligación de mantenernos». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», le pregunté. «Tener que trabajar el doble para mantener a mi familia me hizo entender lo que usted había estado haciendo durante años. Ahora sé lo que cuesta pagar un colegio privado, lo que cuesta una obra social de calidad, lo que cuesta mantener el nivel de vida que nosotros teníamos. ¿Y?
Y me di cuenta de que usted no tenía ninguna obligación de hacer eso por nosotros. Lo hacía porque nos quería, y nosotros lo tratábamos como si fuera lo mínimo que podía hacer. Me contó que había estado hablando con otros médicos del hospital donde trabajaba, médicos que tenían padres o suegros mayores, y que ninguno de ellos recibía ni la 10ª parte de la ayuda que yo les había dado a ellos. Mis colegas me decían, ¿tu suegro te paga el colegio de los chicos? ¿Te ayuda con la casa? ¿Te regala vacaciones? Y cuando yo les decía que sí, me decían, sos un privilegiado. La mayoría de nosotros tenemos que mantener a nuestros padres, no al revés. Esa conversación con Ricardo me hizo entender algo importante. No era solo mi hija la que había perdido la perspectiva, era toda una generación que había crecido pensando que los padres les debían todo y ellos no les debían nada. Ahora, casi un año después de que me dijeran que no me necesitaban más, las cosas han cambiado completamente. No volvieron a ser como antes. Son mejores. Porque antes yo daba porque me sentía obligado a dar, y ellos recibían porque se sentían con derecho a recibir. Ahora yo doy porque elijo dar, y ellos reciben agradecidos por lo que reciben. Mis nietos me visitan todas las semanas, pero no porque sus padres los obligan, sino porque realmente disfrutan pasar tiempo conmigo. Sebastián me ayuda en el jardín los sábados por la tarde, y mientras trabajamos me cuenta sus problemas del colegio, sus sueños, sus miedos. Catalina viene los domingos por la mañana y cocinamos juntos. Está aprendiendo a hacer milanesas y dice que cuando sea grande va a cocinar para toda la familia. Valentina y Ricardo vienen a almorzar todos los domingos, pero ya no es una obligación. Es un momento que todos esperamos durante la semana. Hablamos, nos reímos, planificamos cosas juntos. Ricardo me pide consejos sobre finanzas personales, algo que jamás había hecho antes. Valentina me cuenta cosas de su trabajo, me pregunta mi opinión sobre decisiones que tiene que tomar. Hace un mes, cuando cumplieron un año de estar viviendo bajo mis condiciones, les hice una propuesta. El experimento terminó, les dije. Ahora ustedes pueden elegir. ¿Quieren que volvamos a la relación anterior, donde yo doy sin límites y ustedes reciben sin agradecer? ¿O prefieren seguir con esta nueva versión de familia que construimos? No lo dudaron ni un segundo. Queremos seguir así, me dijo Valentina. No queremos volver atrás nunca más. ¿Ni siquiera si yo volviera a pagar todos sus gastos sin condiciones?, les pregunté. No, me dijo Ricardo. Aprendimos que recibir todo gratis no nos hacía felices, nos hacía cómodos, pero no felices. Ahora que tenemos que esforzarnos por algunas cosas, las valoramos más. Catalina, mi nieta, dijo algo ese día que me llegó al alma. Abuelo, antes vos eras como un cajero automático que nos daba cosas. Ahora sos como un abuelo de verdad que nos da cariño. Un cajero automático. Eso había sido para mi familia durante años. Una máquina que dispensaba dinero cuando apretaban los botones correctos. La semana pasada fui al médico para un control de rutina. Cuando el doctor me vio, me dijo, «Don Ricardo, no sé qué está haciendo, pero se ve 10 años más joven que el año pasado. ¿Cambió algo en su vida?» «Sí, doctor», le dije. Aprendí a poner límites. Aprendí que amar no significa dar todo sin esperar nada. Aprendí que a veces hay que enseñar lecciones difíciles para que la gente valore lo que tiene. ¿Y cómo se siente? Me siento como un padre de verdad, no como un proveedor. Me siento como un abuelo querido, no como un banco personal. Me siento respetado, valorado, necesitado por las razones correctas. Esta mañana, mientras tomaba café en mi jardín, me llegó un mensaje de Sebastián, mi nieto de 13 años. Decía, «Abuelo, gracias por enseñarme que el dinero se gana trabajando y que el cariño se gana portándose bien. Mis amigos del colegio tienen abuelos que solo les dan plata, pero yo tengo un abuelo que me enseña a ser una mejor persona». Ese mensaje me hizo entender que había hecho lo correcto, que cerrar todas las cuentas, que poner límites, que exigir respeto no había sido venganza, había sido educación, educación para toda la familia. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo.
¿Cuántas veces en tu vida has dado sin límites pensando que era amor, cuando en realidad estabas criando personas desagradecidas? ¿Cuántas veces has permitido que te falten el respeto porque es familia? Porque hay algo que aprendí a los 68 años, algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. Amar no significa dar todo sin esperar nada. Amar significa dar con límites, con condiciones, con respeto mutuo. Amar significa enseñar el valor de las cosas, no regalar todo sin que cueste nada. Mis hijos pueden decir que no me necesitan, pero tienen que estar preparados para vivir realmente sin mí, porque el amor verdadero no es incondicional. El amor verdadero tiene una condición muy simple: respeto. Si alguien en tu familia te está tratando como un cajero automático, si alguien da por sentado que vos tenés que dar sin recibir nada a cambio, si alguien te dice que no te necesita después de que vos le diste todo, quiero que sepas una cosa: nunca es demasiado tarde para cerrar las cuentas y empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para enseñar que el respeto no se negocia. Nunca es demasiado tarde para demostrar que vos también tenés dignidad, que vos también mereces ser tratado bien. Yo perdí una hija que me daba por sentado, pero gané una hija que me valora. Perdí nietos que me veían como un proveedor, pero gané nietos que me ven como un abuelo. Perdí una familia cómoda, pero gané una familia agradecida. ¿Y vos? ¿Qué preferís? ¿Seguir siendo el banco personal de tu familia o empezar a ser el padre, la madre, el abuelo que mereces ser? Cuéntame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también tuviste que cerrar cuentas en tu familia para que aprendieran a valorarte. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto podés dar, sino cuánto respeto recibís por lo que das. Y ese respeto, créeme, no tiene precio.